Hola, bienvenido a este nuevo estudio bíblico y estoy contento, le doy gracias al Señor y te doy gracias a ti por estar allí. Y quiero comenzar este estudio bíblico con un tema de alto interés, porque sé que muchos hermanos sufren por causa de esto que hoy voy a hablar, y la Biblia es abundante en este tema. Y el tema de hoy se llama de la escasez a la abundancia financiera. Quiero decirte puntualmente qué cosas son las que producen escasez y qué cosas son las que producen abundancia. Qué cosas que la Biblia nos enseña que producen escasez y que producen abundancia. Y no es poca cosa este tema. Recordemos que este tema es manejado abiertamente entre judíos, y como todos sabemos, los judíos son los artífices del dinero. Ellos están entrenados de generación en generación para acumular riquezas, y muchos de ellos logran grandes riquezas con los principios que hoy te quiero enseñar. Son principios que están allí en la Biblia desde hace milenios, pero que el mundo moderno pues no los reconoce o no los ve como nosotros lo podemos ver, porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. El primer principio de las cosas que producen escasez, voy a empezar con las cosas que producen escasez. El primer principio es atzlá. Eso es una palabra hebrea que se traduce en 3 palabras en el castellano. 3 palabras que denotan un carácter. Y la palabra atzlá, como quizá alguno ya debe saber, la palabra atzlá tiene que ver con una manera de ser en el que la persona descuida las cosas importantes. Porque es, 1, perezoso, porque es, 2, negligente, y 3, indolente. Y si nosotros lo pensamos bien, una persona que es perezosa va a ser negligente en lo que se ponga a hacer, porque le da pereza, le da flojera. Al mismo tiempo, se vuelve indolente, porque aunque tenga que hacer cosas importantes, las va a relegar por pereza. Y al mismo tiempo, como resultado, va a ser negligente. Entonces no se equivocan los hebreos, o no se equivocaron los hebreos antiguos al encerrar en esta sola palabra un carácter que lleva a la pobreza. En Proverbios, el libro de los Proverbios, escrito mayormente por Salomón, es el libro en la Biblia que contiene la mayor sabiduría condensada en un solo libro. Es un libro como lo dice su nombre, proverbios, dichos antiguos de sabios. Proverbios 19:15 nos enseña el siguiente principio. Dice: la pereza, atzlá, hace caer en profundo sueño, y el alma del negligente, atzlá, padecerá hambre. La pereza es un círculo vicioso en el que tú te permites pereza y la pereza te vuelve más perezoso. Entonces, por eso dice, la pereza hace caer en sueño profundo. Dice, y el alma del negligente, o del perezoso, o del indolente, es lo mismo, padecerá hambre. El apóstol Pablo lanza una consigna en el Nuevo Testamento y dice: el que no trabaja, que tampoco coma. Y hoy en día eso puede sonar un poco extremo, pero realmente es así. Si una persona no quiere trabajar, una persona que es adulta, que tiene fuerzas para trabajar y no quiere trabajar, ¿por qué otros tienen que de su trabajo darle de comer? No. El apóstol Pablo dice que pase hambre. Bueno, y es una sentencia allí en Proverbios 19:15. Entonces, el primer principio
que quiero enseñar acerca de la abundancia y la escasez financiera es que quien no trabaja, quien no está dispuesto a trabajar duro, a ser diligente, a ser preocupado, sin lugar a dudas va a caer en la pobreza. Segundo principio, el derroche o mala administración. El derroche o mala administración. Esto cuenta como infidelidad en nuestra mayordomía. En Lucas 16, del 1 al 15, Dios habla, el Señor Jesús nos habla de 3 hombres mayordomos que uno de ellos fue infiel. No administró los bienes tal como se le había requerido o como su jefe puso en él la esperanza. Y por lo tanto, al mayordomo infiel se le quita lo poco que tenía. Entonces, nosotros vemos ese principio de mayordomía allí en la Biblia y nosotros somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo lo que el Señor, todos los recursos que Dios nos da, nosotros debemos aprender a usarlos correctamente y no malgastarlos. ¿Qué recursos? Tiempo, fuerzas, bienes, inteligencia, ¿verdad? Todo lo que Dios, dones, te ha dado, tienes que saber sacarle ganancia a eso. Si Dios te ha dado, no sé, el don de la cocina, pues trabaja en eso. Dios te ha dado don para el deporte, trabaja en eso. Dios te ha dado don para el arte audiovisual, trabaja en ello. Y trata de sacarle ganancia, tienes que hacer algo con eso. Cuando alguien no hace las cosas correctas con los recursos que tiene, simplemente los pierde. Y nosotros también del fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, nosotros obtenemos una ganancia. Administrar esa ganancia es ser buenos mayordomos. Vamos a leer Proverbios otra vez. Proverbios 18:9 nos enseña lo siguiente. Dice, también el que es negligente en su trabajo, ¿por qué dice también? Porque recordemos que el negligente está allí sentenciado a vivir en escasez. Pero no solo el negligente, dice, también el negligente en su trabajo es hermano, es homólogo, es igual, es hermano del hombre disipador. ¿Qué es un disipador? Un disipador es un derrochador. Un disipador es un pródigo. La palabra pródigo en el mundo cristiano muchas veces la asociamos con el hijo pródigo que se fue y volvió. Creemos que es alguien que se fue y volvió. No, la palabra pródigo significa derrochador. Un derrochador. Y un derrochador está mal visto. En la sociedad judía está mal visto una persona que derrocha. Entonces, si nosotros no queremos caer en escasez, tenemos que evitar, sacar de nuestra vida el ser derrochadores. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite, cosas que cuestan dinero, ¿verdad? Hay en la casa del sabio. Es decir, una persona sabia es una persona que sabe traer riquezas a su familia, que deja herencia a sus hijos. Dice, hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otra vez habla de un disipador. Un disipador, según la Biblia, es una persona insensata. Es una persona que no piensa con cordura. Entonces, ahí tenemos el segundo principio de por qué una persona cae en escasez financiera. Primero, atzlá, que es indolencia, pereza y negligencia. Y el segundo es el derroche o la mala administración. El tercer principio que te quiero enseñar, o tercer punto que te quiero enseñar acerca de las cosas que producen escasez financiera, es el amor por los ungüentos, es decir,
el amor por las cosas que producen deleites. En este punto, quizá alguno se estará preguntando, ¿cómo es eso de que si yo amo el perfume, a mí yo puedo caer en la pobreza? Bueno, no, a nadie le amarga un dulce. Tú puedes tranquilamente buscar tener perfumes buenos, y no pasa nada. A todos nos gusta oler bien, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un amor desmesurado por eso, simplemente vas a gastarte todo el dinero en eso. Y a alguno le parecerá este proverbio exagerado, pero a mí no. A mí no, porque yo conocí literalmente a una señora que dejaba todo su dinero en perfumes. Tenía otra mujer que le vendía perfumes y no se aguantaba. Cuando esta mujer le traía los perfumes, ella agarraba todos los que podía y después el marido tenía que ver de dónde sacaba el dinero para pagar semejante deuda. Entonces, el problema de esta mujer, y ella lo admitía, ella decía, era insensata por supuesto, ella decía, no, es que yo amo los perfumes. Y su perdición era dejarle pasar un perfume por el frente. Era todo lo que se necesitaba para arrancarle el dinero. Entonces, personas, Proverbios 21:17 dice, el hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Ahí tenemos otro elemento de deleites. El vino, la juerga, la fiesta, el paseo, el viaje, el gasto. Una persona que cae en escasez, muchas personas que caen en escasez, normalmente son personas que aman mucho el deleite y poco el trabajo. Entonces, la vida en realidad es más trabajar que deleitarse. Y si eres de los que pierden mucho tiempo en redes sociales, si eres de los que invierte mucho tiempo viendo películas o invierte mucho tiempo viendo series de televisión, quiero decirte que tú entras entre estas personas que aman los deleites. Porque finalmente, ¿qué es un deleite? Un deleite es cualquier cosa que produce en ti una gratificación, y eso normalmente genera dopamina. Y la dopamina te hace sentir bien. Entonces tú quieres sentirte bien. Tomas vino, hueles perfumes, sales, viajas, haces, comes en la calle. Viene la escasez. El hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El amor por los ungüentos y por los deleites, tercer punto. Cuarto punto, la mezquindad. Esto es un punto que contraría la lógica humana. La lógica humana, la lógica que normalmente nos enseñan en la universidad, que nos enseñan en la escuela, que nos enseñan, vamos a decir, en la sabiduría griega, la sabiduría milenaria que aprendimos de la Grecia antigua, de la lógica aristotélica, y etcétera, nos enseña, ¿verdad?, que 2 más 2 son 4. Y nos dice que si nosotros damos más, tendremos menos. Que si nosotros damos a otros, pues nos quedaremos con menos. Pero esa no es la lógica que Dios establece en su palabra. Y les puede parecer extraño lo que les voy a decir, pero los judíos practican este principio. Yo recuerdo que en un tiempo en el que me congregaba en mi país, un día en la iglesia nos dieron una cantidad de juguetes, era una iglesia grande, nos dieron una cantidad de juguetes enorme, juguetes buenos. Y cuando preguntamos de dónde venían estos juguetes, venían de una gran empresa nacional cuyo propietario era un judío. Chrysler, si no me equivoco, era la marca. Y este judío, pese a no ser cristiano, él entendía el principio de dar. Y siempre, una vez al año en diciembre,
dedicaba una parte de su producción para regalarla a los niños. Lo que hacemos los cristianos también con el diezmo y con las ofrendas. Y cuando damos a otro, cuando damos al pobre, fíjense, dice, Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido. ¿Quién les añade? Dios. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a la pobreza. Lo voy a repetir. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Evidentemente que este es un principio de la bendición del cielo. Si nosotros queremos la bendición de Dios, nosotros tenemos que cumplir los principios del Señor. Los principios del Señor nos hablan de misericordia, nos hablan de clemencia, nos hablan de interesarnos por el pobre. Entonces, nos hablan de dar para la casa del Señor, nos hablan de proveer para el reino, para el avance del reino. Y hay quienes se niegan a eso y simplemente no obtienen la bendición de Dios. Entonces, la mezquindad también es algo que lleva a la pobreza. Punto número 5. Y este punto es, lo voy a probar con la Biblia. Punto número 5 es quedar envuelto en un juicio de Dios que no es para ti. Si tú estás viendo este estudio bíblico, supongo que eres cristiano. Si no eres cristiano, quizá tengas ganas de serlo. Te invito a que lo seas porque entrarías, lo primero es que te ganas la salvación en Cristo Jesús. Y todos la necesitamos, todos somos pecadores. Y lo segundo es que vas a ganar la herencia en Cristo, una vida abundante en la tierra. Entonces, para los hijos de Dios, los juicios del mundo no deberían tener el mismo efecto. Un ejemplo de ello es Daniel. Daniel en el tiempo de la cautividad, en el tiempo en el que cae el reino de Judá, Daniel es llevado a Babilonia cautivo también. Y Daniel era un príncipe. Daniel no debía estar ahí porque era un hombre justo, pero había un juicio de parte de Dios para la nación judía. Y tenía que ejecutarse porque la maldad era mucha. Eso también ocurre hoy en día. Ocurren juicios de Dios aquí y por allá por causa de los contaminantes de la tierra. ¿Cuáles son los contaminantes de la tierra? Pues la inmoralidad, la brujería, la hechicería, la violencia. Todas esas cosas contaminan la tierra y llega un momento en el que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero también dice, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Y en algún momento Dios tiene que hacer justicia porque esa es su labor. Él es el juez de la creación. Y cuando Dios trae juicios, nosotros tenemos que aprender a comprender cómo son los juicios de Dios, para entender en qué terreno estamos pisando. En Ezequiel 14:21 nos habla de 4 juicios que Dios trae normalmente a tierras o lugares donde hay rebeldía, donde hay rebelión. Rebelión de las cosas que ya les he mencionado anteriormente. Ezequiel 14:21 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén, en este caso fue Jerusalén, mis 4 juicios terribles, y los nombra. Dice espada que son guerras, hambre, fieras y pestilencia. Y ahí tenemos el hambre. El hambre es una señal clara de escasez. Voy a repetir cuáles son los 4 juicios terribles que Dios desata muchas veces sobre la tierra. Espada, que es guerra, hambre, fieras, que son devoradores, usureros, políticos corruptos, ladrones, etc. Ellos devoran el bolsillo, ellos devoran la vida, ¿verdad? Ellos devoran las finanzas. Dice, y pestilencias, para cortar
en este caso de esta tierra impía, de ella hombres y bestias, vidas humanas y aparato productivo. Las bestias no era lo mismo que las fieras. Las fieras devoraban, pero las bestias eran el buey, el caballo, el burro, que servían para transportar, para arar la tierra, para producir. Y los 4 juicios terribles vienen a cortar vidas y cortar aparato productivo. Eso pasa en sociedades. Pastor, ¿y qué sucede entonces con la vida de los cristianos, con los que Dios tiene promesas sobre ellos? Bueno, las promesas de Dios están por encima de los juicios. Y lo vimos en la historia de Daniel, del profeta Daniel. Ahora, el profeta Daniel, si nosotros miramos bien su historia, él estaba dispuesto incluso a morir por la verdad, a morir por ser fiel a su Dios, a morir por permanecer limpio de toda contaminación. Y era un hombre que además era un hombre de oración, oraba 3 veces al día, era un hombre diligente en todo lo que hacía. Entonces vemos en Daniel un hombre que se libra, de hecho en este Ezequiel 14, Daniel es nombrado como una persona que escapa de un juicio. Así deberíamos ser todos los cristianos. Los cristianos no deberíamos caer en la misma desgracia que cae alguien del mundo o que cae alguien sin Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el respaldo de Dios. Nosotros deberíamos tener la ayuda del Señor ante cualquier circunstancia. Y cuando un cristiano se ve envuelto en un juicio es porque ha descuidado su relación con Dios y ha descuidado quizá el escuchar, el obedecer o el ser diligente. Se ve envuelto en un juicio. Dios no trae juicios para sus hijos. Dios trae disciplina, ciertamente, sí, disciplina. Dios trae momentos en el que disciplina a sus hijos, pero yo a mi hijo no lo hago padecer hambre. Yo a mi hijo quizá le niegue algunas cosas que él desea, pero escasez al punto del hambre, no, ese no es nuestro Dios. Entonces, muchas veces algunos cristianos quedan envueltos en juicios. Ezequiel 14:21 es la muestra de ello. Siguiente punto de cosas que traen escasez. El siguiente punto, número 6, dice: creer una maldición generacional o social que no te pertenece porque tú estás en Cristo. Creer una maldición generacional que no te pertenece. Quizá tú dices, no, es que mi papá, es que yo soy de familia pobre. Mi abuelo fue pobre, mi bisabuelo fue pobre, mi papá es pobre, yo también voy a ser pobre. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que te dice la verdad. Tú tienes que tomar esto, ¿verdad? Tienes que tomar esto y creerlo. Tienes que tomar esto y decidir vivir por ello. Mas el justo por la fe en la palabra vivirá. Vivirá no solo para vida eterna, sino también para tener vida en abundancia, como lo prometió Cristo Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La escasez financiera entró al mundo por causa del pecado. Y si nosotros en Cristo somos liberados del pecado, deberíamos también ser liberados de la escasez. Porque una persona entonces decidiría decir, pues porque no le ha sido revelada la verdad. Yo hoy te lo quiero leer. Te lo quiero leer en Deuteronomios 28, del 15 al 20, habla de que Dios trae maldición de escasez sobre los desobedientes. Si estás en Cristo Jesús, tú no entras allí entre los desobedientes. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti
todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Vemos allí que hay cosas que son productivas, ¿verdad? Vacas, ovejas, rebaño. Maldito será tu entrar, maldito tu salir, y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Es normal. Es normal que estas cosas vengan contra el mundo, ¿verdad? Y que pasen de generación en generación, pero no tienen por qué alcanzarte a ti. Si tú estás en Cristo Jesús, necesitas entender que fuiste liberado de esas maldiciones. Y no puedes declararlas, no puedes creerlas, no puedes tomarlas para ti. No puedes decidir que tú eres igual que tu abuelo, que tu bisabuelo o tu papá. Recibe la herencia en Cristo Jesús, créela, porque Dios respalda a aquellos que le creen. Dios no respalda a la gente solo porque hable su palabra. Dios respalda a la gente porque cree y acciona su palabra. Porque cree y se mueve según lo que cree. No solo porque cree y se queda allí pasivo, no, porque cree y se mueve y va y hace. Así que es así como funciona. En Cristo Jesús ya toda maldición ha sido cortada. No tienes por qué vivir la misma desgracia que vivieron tus antepasados. Y número 7, y esta es la última de lo que te quiero hablar, de cosas que traen escasez financiera, es la disciplina divina. La disciplina. Recuerda que hablé sobre juicios en aquellos que no conocen a Dios, y tú te puedes ver envuelto en un juicio en medio de una sociedad que está siendo enjuiciada por Dios. Pero sin lugar a dudas hay otra cosa que sí sucede a los hijos, y eso está plasmado claramente en Ageo capítulo 1, versos del 4 al 11. El Señor le revela al pueblo que por causa de su apatía, escúchame, cosas que traen escasez financiera porque no haces lo que Dios te ha dicho que hagas. Entonces Dios usa la escasez como un mecanismo de presión para llamar tu atención, para llamar nuestra atención. Yo creo que cuando nos sentimos amenazados, y eso pasa mucho con los varones, cuando nos sentimos amenazados por la escasez, rápidamente buscamos al Señor. Entonces, Dios usa la escasez muchas veces para llamar la atención de sus hijos. Aquí ya no estamos hablando de gente sin Dios. Estamos hablando de gente que tiene a Cristo en su corazón, pero que está apática hacia las cosas del Señor, o que ha caído en desobediencia. Y Dios, en Ageo capítulo 1, versos del 4 al 11, reprende a su pueblo y le dice: revisen cómo ustedes siembran para obtener 50 y reciben 30. Cómo ustedes hacen para recibir 100 y reciben 60. O reciben 40, o reciben 30. O recibes menos de lo que esperabas. O el sueldo no te alcanza porque se te enfermó el hijo y entonces básicamente te gastaste el sueldo en la enfermedad de tu hijo. ¿Por qué Dios haría cosas así? Cuando estamos en desobediencia, Dios quiere llamar nuestra atención. No es para muerte, pero estoy seguro que a nadie le gusta la escasez. A nadie le gustan los momentos de tener que pedir dinero prestado. Entonces, Dios, cuando sus hijos están en apatía o en desobediencia, llama la atención a través de la escasez financiera. Y lo otro, ¿verdad?, de la disciplina
divina es la mediocridad, mentalidad de cola. La mediocridad es algo que también lleva a la escasez. Deuteronomio 28, del 13 al 14, dice que Dios nos pondrá por cabeza y no por cola, que debemos estar encima y no debajo si obedecemos los mandamientos del Señor. Entonces, ¿cuáles mandamientos vamos a obedecer? Esos son los que te voy a decir, los puntos sobre las cosas que te llevan a la abundancia financiera, cosas que Dios ordena para poder darnos abundancia financiera. Hoy no, ya hoy cerramos con este último punto sobre la mediocridad. Y en el próximo video te voy a entregar cuáles son las cosas que Dios te ordena, te dice que hagas para poder llevarte a la abundancia. Dios te bendiga, espero que te haya servido de mucho este pequeño estudio que hemos hecho acerca de cosas que llevan a la escasez y nos vemos en el próximo video. Si estás en YouTube, te puedes suscribir y si estás en alguna de las demás plataformas, pues puedes seguirnos. Dios te bendiga.